Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De aquí de BSN Góngora, aquí estamos en el plató de Onda Góngora, que estamos casi de estreno, hace pocos días empezamos a grabar aquí. Y hoy pues sí vamos a estrenar un programa. No estrenamos a la persona que viene con nosotros, sino que ya ha colaborado con nosotros en otro programa. Pero sí estrenamos de hecho, vamos a hacer una cosita que es lo que hay que hacer, confirmar que tiene el móvil quitado. Bueno, ¿cuál es este programa? Bueno, pues este programa es un programa de cine, un programa de cine distinto, un programa de cine en el que queremos que os enteréis de cosas que muchas veces no sabemos. Yo soy el primero que me interesa muchísimo, porque me amo el cine. Y después tener el punto de vista del cine del que va a ser el director de este programa. Por eso hoy empieza Conoce el cine con Pedro Romero. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andamos? Pues bien. Que no poco, ¿no? Vamos a darle caña al cine, a ver, a ponerlo en su sitio un poquito, ¿no? Vamos a intentar que sea fácil, vamos a intentar que sea cómodo, vamos a intentar que sea también cotilla, ¿por qué no? Algún cotilleo, hombre, aquellos que se puedan ir contando, que sean públicos, claro. Que no lo vaya a meter nadie en la cárcel, ni nada de eso, ¿no, Pedro? Que no haya pleito. Y entonces un poco, que hemos hablado antes de iniciar, en este primer programa lo que vamos a hacer es muy simple, hablar de qué va a ser el programa, qué tipo de programa haremos y de qué manera. Y un poco para que lo vayáis conociendo, el tema consiste muy fácil. ¿Cuándo empieza esto del cine, Pedro? Bueno, pues el cine oficialmente empieza en Francia en 1896 con la creación del cinematógrafo con los hermanos Lumière. Pero en realidad hay elementos precursores que indican que no eran cine directamente, pero que evidentemente ya se veía la necesidad humana de contar historias de alguna manera para el público. Entonces eso tendremos que remontarnos, fíjate a dónde vamos, a la época de los primitivos, de los neandertales, cuando por ejemplo estaban en su cueva y por las noches, claro, allí no tenían internet, no tenían televisión, no tenían radio, no tenían nada importante, como quien dice, de entretenimiento, excepto cuando se iban a cazar o sembraban o lo que sea, pero claro, por la noche ya pues encendían su hoguera dentro de la cueva, se reunían toda la tribu, llamémoslo así, en torno al fuego, y ahí se supone, la lógica dice, ¿no? Los estudios también arqueológicos también dicen, bueno, arqueológicos, antropológicos, que las personas ahí pues se reunían alrededor toda la tribu y entonces o el sabio, el brujo, llámalo el jefe o lo que sea, pues contaba historias que él sabía de antepasados y todos lo hacían mirando al fuego. Entonces el fuego, que ahora es que no era un elemento de movimiento, que lo que hacía era, claro, ahí no se veía lo que se estaba contando, pero ayudaba, como quien dice, esa sensación de movimiento, a ayudar a imaginar un poquito lo que estaba contando en ese caso. Luego ya también pues empezaron ya no solamente el brujo, sino ya a contar cada uno experiencias. Entonces fíjate que eso son como pequeñas peliculitas, claro, que yo te puedo ir contando. Serían casi como cortometrajes, ¿no? Que cada uno contaba lo suyo, ¿no? Ahora salía a lo mejor el cazador más experto de la tribu y empezaba a contar pues cómo había echado la tarde cazando un mamut lanudo. Claro. ¿Vale? Y entonces pues en esa historia, pues claro, lógicamente todo eso acude a la imaginación y todo, ¿la película dónde estaba? Aquí. Ahí. Se iban imaginando todo en la película. Luego ya dio un pasito más y luego ya estamos con los elementos pictográficos de cuando, por ejemplo, pues ya pintaban a las cuevas, como intentando querer contar qué es lo que pasaba allí, cómo se cazaba, cómo se hacían cultos, o incluso también ya si entramos en terreno de ciencia ficción un poquito antigua, hay algunos que dibujaban supuestos avistamientos ovnis en algunas de las cuevas también, que hay algunas por ahí que se pueden encontrar por internet también, que no son fakes, son de verdad. Además, Pedro, si mal no recuerdo, en el hilo que tú estás diciendo, había como unas pequeñas líneas temporales incluso, había como pequeñas secuencias de los hechos que iban pasando que, digamos, iban reproduciendo, claro, ¿no? Porque empezaba también como una especie de cómic. Claro. Era como cómic, era como hacer como viñetas, 2, 3 como secuencias, bueno, secuencias no, serían como planos en los que se intentaba darle un movimiento, una sensación de movimiento y de continuidad a eso que se estaba contando ahí, y eso ya no dejaba de ser una historia en la medida que ellos podían con los elementos que teníamos que, pues, lógicamente no tenían nada más, claro, pero ahí estaba la intención con lo que luego ya más tarde vendría el cine. Luego también tenemos otro ya mucho más posterior, la columna de Trajano,
la columna que así que te cuenta toda la historia de la batalla de ahí en el Imperio Romano, y te lo va contando así en espiral, no sé si es para arriba o para abajo, pero te va contando la historia de ¿Los egipcios también tienen algo parecido a través de los jeroglíficos? Claro, también los jeroglíficos, todo eso te están contando y su historia, porque eso era, claro, los egipcios no tenían las letras, los símbolos como los tenemos nosotros, eran símbolos pictóricos también, y cada símbolo, cada imagen representaba un sentido, una palabra o una idea, y lo mezclaban para contar ellos también su historia. Entonces eso también era los inicios del cine, o también puede ser los inicios también de lo que es la literatura narrativa, como que todo eso, que sabes, las 7 artes, las 7 artes están unidas entre sí. De hecho, el cine está considerado como la suma de todas las artes. Exactamente. Porque tiene música, tiene teatro, tiene arquitectura. Bueno, el cine actual, porque el cine de los hermanos Lumière le faltaba una de las partes, bueno, sí, el cine de los hermanos Lumière era totalmente primitivo. Ten en cuenta que el cine de los hermanos Lumière, el principio del cine era simplemente dejar la cámara quieta. Claro, es que eso para ellos ya era como ver ahora, no sé, como si nos pusieran una película hoy en día de inteligencia artificial con Humphrey Bogart aquí y Marilyn Monroe en una película que no existe. Claro. Era una cosa así, es que ellos no sabían qué era eso. Jamás nadie había visto una imagen en movimiento, exceptuando los juguetitos esos que existían de antemano, que era la linterna mágica. Pero que ya era un principio también, pero al final no deja de ser un inicio del concepto, porque al final son pequeñas imágenes que en el movimiento van creando, como aquello que se hace muchas veces en el libro, ¿no? Que ponen las hojas, en las esquinitas lo vas pasando y hay un movimiento, ¿no? Efectivamente, todas esas cositas fueron ya las primeras también que ya se fueron acercando más a lo que es el inicio real del cine. Claro. Y entonces ahí ya, claro, se estaba viendo ya una proliferación por la búsqueda del movimiento y de contar historias, tanto lo que tú dices como en todos los ejemplos que he puesto yo. Pero claro, no dejaba de ser la cámara puesta y se grababa. ¿Qué grababan? Pues grababan en la playa cómo venía una ola. Y eso lo ponían en el circo. En el circo. No había cines, ni teatros que metían. Era un espacio dentro del circo, ¿no? Eso era, como era una locura de invento, eso donde más pegaba, claro, no sabían ubicarlo, se encontraron con eso nuevo, que no sabían cómo comérselo en ese principio. Y ponían el hombre jirafa y ponían el hombre elefante, la mujer barbuda, el hombre tiburón. ¿Y el cine? Y el cine en una carpa. Entonces, oye, es verdad que, a ver si tienes tú algún dato, has leído, es verdad que la primera que se proyecta, la de los Lumière, la del tren, la gente sale despavorida de donde están enseñándolo. La del tren y la de la ola. Y la de la ola, ¿no? Y la de la ola, la del tren, claro, que piensas que tenemos que tener mucha perspectiva histórica para entender eso. Es que tú te pones, sin saber lo que es el cine, te pones delante de una pantalla blanca. Sí, una tela blanca. Claro, y sale un tren, que vale, la fotografía sí se conocía, pero no la fotografía en movimiento. Tú ves un tren delante tuya. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para ti? ¿Qué hacía la gente? Salir corriendo, tirando las sillas, pegándose empujones, pisando los unos a los otros, saliendo despavoridos de la carpa. Y entonces para ellos casi fue un 3D, ¿no? En ese sentido. Claro. Es una mezcla de 3D con el Castillo del Terror. Exactamente. Claro, porque ellos venían a ver el tren, eso era para ellos, era verdad. Claro. La ola era muy curioso, porque eso está escrito, eso no es, o sea, no es mi opinión, eso es historia. Cuando ponían lo de la ola, lo ponían delante de la cámara de la ola. Y venía una ola considerada, una ola en plan calma chicha, ¿no? Sí, una ola de condiciones. Una ola venía y la gente, instintivamente todo el mundo, hacía así, porque le iba a caer, ¿no? Porque se creían que se iba a mojar también. Luego también rodaban cosas como pero todo siempre un plano quieto. Claro. O sea, no había, la idea del montaje todavía no existía, era todo plano quieto, era una foto en movimiento. Luego, a continuación, por ejemplo, también grababan la salida de la fábrica de los empleados, los trabajadores, etc. 5 minutos ahí, viendo cómo salía y entraba la gente de la fábrica. Hombre, que es curioso verlo ahora porque ves también cómo iba vestida la gente, cómo se movían, lo que hacían. ¿Sabes? Es curioso como documento histórico, más que nada. Pero ya, claro, el valor cinematográfico lo tiene como origen, como Pero ser. ellos crean el cine, pero yo creo que no crean realmente un concepto cinematográfico real. No. Yo creo que eso llega bastante más tarde. Sí, ahora te explico con exactamente, yo creo que eso es lo que tú dices. Y ellos eran, te voy a decir periodistas, no eran periodistas, era gente que tomaban lo que pasaba en la realidad, lo ponían en un sitio y poco más, ¿no? ¿Cuándo empieza a llegar eso? ¿Cuándo empieza a llegar ya el concepto cine? Lo primero que tenían ahí no está claro si fue primero uno o fue el otro, porque en realidad fue algo que pasó a la vez, en dos sitios a la vez, y eso es un misterio de la humanidad, porque eso no es imposible que estuvieran conectados, me refiero a los hermanos Lumière y a Edison. Sí, es imposible. Es imposible. Hombre, en esta época te mando un WhatsApp, te mando un email, pero aquí en esa época no era posible. De Francia y Estados Unidos, claro, ya estamos hablando del mismo año prácticamente. Edison también construyó su cinematógrafo, también empezó a hacer sus pinitos y más o menos hacía lo mismo. ¿Qué pasa?
que llega un momento en el que se dan cuenta ya a los 2, 3, 4, 5 años de que eso de ver ahí pues ya está perdiendo un poco la gracia. Claro. Y necesitan buscar algo. Entonces, claro, al aburrimiento o a cuando algo se estabiliza o se congela, siempre hay algún elemento que lo revuelve todo. Sí, En este caso fue la primera persona, bueno, la primera persona, no recuerdo ahora mismo quién se llama, porque no sé si se llega a conocer quién lo hace, pero la primera persona que rueda un corto en el cual se da cuenta de que no tiene por qué estar rodando todo el rato con la misma cámara en el mismo sitio. Dice, bueno, si tal vez pongo aquí la cámara, luego la pongo aquí y la pongo aquí, yo creo que esto sigue teniendo sentido. Se inicia el concepto del montaje, eso te iba a decir. Muy torpe y casi sin querer. Claro. Porque luego ya hay dos señores que eso ya lo hicieron con toda conciencia, que ahora te digo. Pero este hombre hizo la primera película que se llama El regador regado. Duraba 3 minutos. Un señor está en su jardín, claro, todo cine mudo, sí, obviamente, en blanco y negro. Y la música del pianito que estaba al lado. No, pero la música del pianito, claro, eso era en la proyección. Sí, en la proyección. O sea, no se está podía rodando integrar en la película, claro. no se podía todavía. Bueno, pues un señor regando, qué cosa más sosa, más sencilla, Sí. pero a la vez lo empezó todo. Exactamente. Regando, viene un niño que se esconde por detrás de los matorrales, viene, le pega un pisotón en la manguera, el hombre no se da cuenta, mira la manguera, el niño quita el pie del pisotón, o sea, de la manguera, y la manguera echa agua y se llena de agua y el hombre persigue al niño. A esa secuencia que sí, que es verdad que es conocida, te voy a hacer la pregunta. ¿Eso no fue buscado? Yo creo que fue experimental. Yo creo que fue buscado por el artista. Hombre, claro, en el sentido de, niño, tú vas a pisar, vamos a poner chorreando, nos vamos a reír un rato todo y lo vamos a grabar. Claro, pero experimental también, claro, en el sentido de que es que nadie se le había ocurrido... Cambia la cámara de posiciones, Claro, etcétera, cambia de etcétera. posiciones, Claro. nada. Y a partir de ahí, pues se le encendió la bombilla a bastantes ya, o sea, eso influyó a mucha gente que estaba ahí en la época y entonces ya empezaron a mezclar planitos y hacer ya cositas más elaboradas, pero siempre, ya te digo, casi siempre con planos fijos generales. Sí, es verdad. Todavía tardaría en llegar que si primer plano, que si plano medio, todo eso de tipo de planos, tardaría más. Era como filmar teatro, Claro. de distintas No, posiciones. además fue una evolución que efectivamente se fueron creando con conceptos, ¿no? Pero sí te digo una cosa, sí es verdad que del cine mudo, que muchos, yo creo que por desconocimiento lo rechazan, tendrían que empezar a verse de algunas películas como las obras de Eisenstein o las obras no sé qué, porque son reproducciones después de secuencias y secuencias que han hecho ellos. Claro. Sí. Mira, para entender primero a Eisenstein, habría que entender antes al genio francés ya por antonomasia, que es ya el que lo lió todo y el que dijo... El que la lió "Esto parda". no puede ser ya", que es Georges Méliès. Sí. Georges Méliès ya, ese sí fue el que inventó ya lo que es... El concepto de cine. mental, claro, porque también se metió en cosas... A ver, Georges Méliès en principio él no quería... Se parecía un poco en ese sentido, me parezco yo un poco a él. No Sí. es a mí, yo a él. ¿No? Sí, yo a él. Sí, claro, el que ya murió. Yo a él. Tú estás vivo. Entonces, a él no le gustaba contar lo que había en la calle, ¿vale? Él no, como lo que pasaba normalmente, pues rodaban pues eso, la serie el regador regado, de la fábrica, la ola. Pero John Méliès dijo, no. Yo quiero contar cosas que no se puedan contar. Por eso tenemos ahí lo del viaje a la luna, en fin, todo eso. ¿Qué dijo? Pero yo no puedo, eso no se puede hacer, o sea, yo no puedo ir a la luna, ni lanzar un cohete, ni nada. ¿Qué hizo? Se fabricó el primer estudio, el estudio de él grabación, solo en su claro. casa, cubierto así como si fuera una vidriera gigante, y ahí con recortes, con madera, con elementos del día a día, hizo hacia su escenario, hacia sus monstruitos, hacia marionetas gigantes, Pero hacia además maquetas. fue el primero que hizo guiones adaptados. Porque También, claro, cogió la obra de Verne H.G. Wells, y la adapta sí. y hace el viaje a la luna, por ejemplo. Exacto, ¿no? O hace la obra de H.G. Wells, sí. También. Que es el creador también de adaptar guiones. Es decir, vamos a coger una obra que después, bueno, tanto éxito tienen obviamente en el cine y vamos a ponerlo. Es decir, que digamos que de alguna manera Georges Méliès, que además durante muchos años hubo los cines Méliès en Francia, no sé si siguen manteniéndose, fue el gran creador de todo este rollo, ¿no? Claro. Pero en todos los conceptos además, ¿no? Todos los conceptos, sí, desde el montaje, desde los tipos de planos, desde lo que es hacer el trucaje, sobre todo el trucaje, porque es que sin trucaje tú lo único que puedes rodar es lo que hay en la realidad. Claro.
Imagínate que hoy en día dijeran, no puedes rodar nada que no sea real. Bueno, el cine sería bastante aburrido. No, además Más para mí en persona, que a mí lo que ya te digo, el cine es realista. A mí el cine es algo que Vamos, es que Isabel Coche es una buena persona, ya está. Sí, punto, bueno, seguimos bien, adelante. pero yo haría otras cosas. Exactamente, ¿no? Con ese dinero yo haría otras cosas, que habrá mucha gente que le gustará todo eso, pero yo prefiero la imaginación más que lo que te puedes ver por la ventana o lo que te puedes encontrar por un noticiario. De esa época, vamos a hacerte una pregunta, Pedro. De esa época, ¿quién me pondrías como referente en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en Rusia? Bueno, en los 5 grandes que en ese momento... ¿En Rusia? Hombre, son los 5 grandes, vamos, en ese momento. En los Estados Unidos estaría Griffith, con El nacimiento de una nación, por ejemplo. Que fue espectacular. Fue espectacular y también ya cogió ya elementos también de... Claro, que es que bebían los unos de los otros también. Al ver las películas, porque los mensajes no había, pero las películas sí se podían ver, ¿no? Tardamos un mes en llegar en barco o lo que fuera. Bueno, avión no creo, era en barco más bien. Y entonces todos se vacunaban los unos a los otros con la misma idea. Entonces, El nacimiento de una nación es impresionante. Eso es una película, es la primera película épica. Épica que hay. Luego en Alemania tenemos Fritz Lang. Fritz Lang, que bebía del expresionismo alemán. Eso te iba a decir, porque Fritz Lang sí era un poquito raro en su obra, era un poquito complicada, ¿no? Claro, es que era atrevido, claro, es que hay mucho, es que tú ten en cuenta que los directores que suelen pasar un poquito a la historia del cine y que no caen en el olvido son directores que se arriesgaron a algo. Claro. ¿Vale? Hoy en día, por ejemplo, hay miles de directores con esto de las plataformas que están matando el cine, desde luego. ¿Pero estás dando de comer a los actores? Sí, bueno, pero yo... Están matando el cine, pero están dando de comer a los actores. Pero es que el cine no son personas, el cine es una entelequia, el cine es como si me hablas de la pintura y los pintores, no, hombre, la pintura está por encima de los pintores, exactamente, ¿no? Debe, y la arquitectura por encima de los arquitectos, el cine por encima de los actores, todo eso, porque todo eso son contingentes, como quien dice, no son necesarios, ya estamos se pueden ir cambiando. Parece que no es poco, ¿no? Nosotros somos contingentes, pero usted es necesario. Exactamente, ¿no? Entonces, en el cine inglés, ¿quién pondría? El cine inglés, bueno, el cine inglés ya llega más tarde, ¿no? Llega mucho más llega más tarde. A tener importancia llega más tarde. Pero pionero en el cine inglés. No podríamos hasta poner que no casi llega nada. ahí un poquito. El cine mudo casi nada, ¿no? Yo diría. El cine inglés. No, el cine inglés. No, porque aquí estaba todo claro. Aquí estaba ahí la United Artists, que era con Mary Pickford. Sí, esa era la de Charles Chaplin. Estaba ya en Inglaterra, estaba en Estados Unidos. Estados Unidos, todo eso se lo comían todo. Se lo comían todo. Luego en Rusia, por supuesto, está Eisenstein, Sergei Mikhailovich Eisenstein, que fue el padre ya del montaje. El corazón Potemkin, eso es una locura. Eso es el corazón Potemkin, es una bestia. El corazón Potemkin, eso es ya impresionante, vamos, porque eso ya dejó de lado lo que hacía Georges Méliès, que era todo trucaje y cuento a partir de ahí. Bueno, eran como películas de ciencia ficción de la época. ¿Vale? Pero Eisenstein no. Eisenstein deja todo artificio de lado, se centra en el montaje. De hecho, hay libros escritos por Eisenstein de teoría del montaje cinematográfico, en el que ya explica cómo los planos deben de alguna manera rimar unos con otros, porque para grabar un plano así y luego otro como te dé la gana, otra cosa. porque hay sus leyes, como la hay en la arquitectura, en la poesía, en la métrica de la escena poesía. de la escalera, ¿cuántas veces se ha usado después? ¿Cuál? La escena de la escalera de la Corazón Potemkin. Yo creo que se ha usado 37 millones de veces, ¿no? Brian De Palma es el más famoso que la utilizó en Los Intocables de los Sí. Bueno, pero es que ese casi la copia. A mí me encanta. Ese casi la copia, ¿no? La copia, pero en plan homenaje. No, obviamente. No creo que Brian De Palma le hiciera, voy a hacer esto a ver si no se dan cuenta. No, hombre, no, que va, no se notaba. Van a decir que soy un genio. No. Es verdad que fue increíble. Pero está peor, ¿eh? Está peor. O sea, a mí me gusta bastante la de Eisenstein, bastante que la de Palma. ¿Y no tiene medio? Y ni había medio, es que yo como y ten en cuenta que todos esos extras que salen eran personas normales, que ahí no existían sindicatos de actores. Y que los que se caían, y lo que se rodaban de verdad. Claro que sí. Eso era así, ¿no? O sea, que todo era real, ahí era todo real. Y él estableció las bases de lo que son los primeros planos significativos, no un primer plano por hacer, no, un primer plano para hacer denotar el dolor, la intensidad del personaje, lo que está sintiendo. O cuando le pegan un balazo en el ojo a una de las escaleras, pues en vez de hacerle un plano general, claro, él dijo, no, le voy a hacer un primer plano para darle importancia a eso, porque hasta entonces era todo general, todas las emociones estaban en plano general. Totalmente. Todo. Bueno, como veis, esto va a ser un poco lo que vamos a ir haciendo a lo largo de esta serie de programas. Me decía Pedro cuando empezábamos, ¿tú crees que vamos a poder hablar 20 minutos? Hemos llegado justo hasta esta gente. Acabamos de cumplir 20 minutos. Ya son 20 minutos. Son las 18. El tiempo. Para mí han sido 3. Exactamente. No, esto es lo que queremos que veáis, que disfrutéis. Pedro nos va a ir contando. Por supuesto retomaremos la historia del cine. Esto será recurrente de vez en cuando.
Acabamos ahora, digamos, en los grandes del cine mudo, pero habrá que hablar del cine mudo, cuando pasa ese cine mudo, ese cantor del jazz, que habrá que hablar de él. El cine sonoro, exactamente, sobre todo, ese cambio. Cómo se cuenta la historia perfectamente del cine, digamos, mudo al sonoro, y cómo se inventó el doblaje, que te lo cuentan en qué película perfectamente, una obra maestra del cine. ¿Cuál era? De Stanley Donen, Cantando bajo la lluvia. Ah, es verdad. En Cantando bajo genial. la lluvia te cuentan Es una de las perfectamente grandes, además, que el cine musical, el cine en general. Cine dentro cine, pues te cuentan lo que está pasando Sí. dentro, de cómo pasa, claro, que acuérdate que la protagonista era una que tenía la voz voz de pito. Y entonces cuando pasó el cine sonoro no la quería ninguno porque era ridículo y la gente se reía en el cine. Es que hubo mucho, de verdad, realmente hubo mucha gente que murió en el cine precisamente Lo tuvo que dejar por la voz que tenía. Por la voz totalmente. Lo tuvo que Era dejar. una realidad que, Claro, bueno, claro. que hoy en día nos puede parecer Claro. raro. Y sobre todo otra cosa muchísimo más curiosa era que claro, como no existía el doblaje, No. o sea, perdona, sí, como no existía el doblaje en el cine sonoro al principio, tenían que rodar las mismas películas 3 y 4 veces. Las rodaban una en inglés, la misma en español, la misma en francés. Si quería- la claro, misma si quería en alemán. distribución, si quería Claro, distribución. claro, por eso, si pensáis, si te acuerdas, El Gordo y el Flaco, Sí. cuando tú ves películas de Gordo y el Flaco, no hablan bien. No. ¿Por qué? Porque se aprendían los diálogos en español sin saber, Exactamente. hombre, sabrían lo que decían porque lo habrían dicho antes en inglés, pero no Pero habrían ya está, conocido por lo que eso. decían. Pero que si le habían cambiado el concepto Claro, tampoco se me estaba por eso enterando de estaba, nada, ¿no? Laura. No, y después había también, que eso sí lo hemos vivido en España, pero bueno, tampoco es tan traumático, que nosotros recibimos durante un tiempo bastante doblaje latino. Es decir, También sí, Disney fue Disney, ejemplo, claro, sí. eso fue Porque para- Disney decía que doblaba el español una vez y que lo doblaba para América Pero y eso lo que había, bueno, ¿no? pero a mí me gustaba. Después ya, de no, está pequeñito bien, a mí eso, me gustaba Me también. gustaba porque además era un latino neutral. Sí, no era un latino de no era de Colombia, México ni no, Colombia, era ese un era latino como de neutral. Florida, Es verdad. de Florida, California, Sí, o sí, sea, sí, un sí. latino Sí, que neutral. tampoco era latino, que es que era del Era un sur. latino que no era de ningún país, pero era como común para todos. común para todos. Y era muy musical, ¿eh? A mí me encanta. Musical, digo, a la forma Esa personal. es forma de hablar, ¿no? Bueno, chicos, chicas, gente mayor, gente joven, aquí acaba este primer programa de Conoce el Cine con Pedro Romero. Veréis que vaya a conocer el cine de verdad, o lo vaya a pasar pipa. Seguimos aquí, seguimos en Onda Góngora, que para todos Onda Góngora. Estamos con nuestros amigos y amigas del curso de radio y televisión, que están aquí viéndonos, que espero que estéis disfrutando de lo que estamos viendo. Y bueno, la semana que viene más y mejor, ¿vale? Os queremos a todos. Hasta luego, gracias.